En esta noche vamos a estar tratando el tema de la oración. Señor. Muchas veces tenemos dudas que impiden que nuestra oración sea respondida, debido a que no sabemos si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y a veces agregamos a nuestras oraciones esa frase, si es la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros meditemos sobre la oración y sobre esa frase, si es la voluntad de Dios, porque muchas veces es un tropiezo a la misma oración. Bien, vamos a ir al capítulo 15 de San Juan, como una lectura inicial. Juan capítulo 15. Entonces se titula Jesús, la vid verdadera. Y dice la palabra del Señor, me le prende la luz. Dice la palabra del Señor así. Yo soy la vid, vosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto sino por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. Bueno, vamos a repetir ese último versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces notemos que la palabra aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es la oración? Significa pedir, ¿sí? Orar es pedir. Entonces cuando decimos que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Bien, entonces vamos a orar primeramente pidiendo que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón en esta noche y que de esta meditación en la palabra nuestro espíritu sea edificado con fe. Recordemos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Padre eterno, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has concedido este hermoso privilegio de estar en Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Y te damos gracias, Padre, porque a través del Espíritu Santo y de la palabra, nosotros permanecemos en Cristo y podemos llevar fruto, porque recibimos, Señor, la vida de Jesús, que es impartida a nuestro corazón y permanece en nosotros. Te damos gracias, Padre, también por la presencia de Cristo en cada hogar. Allí, Señor, donde se está escuchando esta palabra, Señor Todopoderoso, tu presencia, la presencia de Cristo y de tu Espíritu, sean manifestadas y, Padre, tu mano esté extendida para que en el nombre de Jesús se hagan sanidades y prodigios y milagros mediante el nombre de Cristo. Que en esta noche, Señor, tu pueblo tenga mayor confianza cuando venga delante de tu presencia para pedir, para orar a ti, Señor, por necesidades, por dificultades, por transformación de situaciones, por puertas abiertas,
por sanidad del cuerpo, por todo aquello, Señor, que son necesidades y circunstancias en las cuales necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces ya saludamos a los hermanos que se han conectado. Al final voy a saludarles a todos los que se han venido conectando y que ya están en esta transmisión. Bueno, hemos leído San Juan capítulo 15, los primeros 7 versículos y bueno, aquí la palabra nos habla acerca de permanecer en Cristo. Como creyentes nacidos de nuevo debemos permanecer en Cristo y sus palabras deben permanecer en nosotros. Y de esta manera damos lugar a que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto del Espíritu, para que el Padre sea glorificado. Bien, pero hay un versículo, el versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces vamos a estar meditando sobre la oración. El versículo 8 también dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, la palabra del Señor dice que debemos permanecer en Él, ¿sí? Podemos decir que estas son condiciones para poder pedir con libertad. Si estamos permaneciendo en Cristo y su palabra permanece en nosotros, nosotros podemos pedir con toda confianza delante de nuestro Dios, ¿sí? Lo cual significa que tenemos comunión con Él. Si estamos en obediencia a su palabra, si estamos guardando su palabra, es decir, obedeciéndola, haciendo que la palabra sea viva en nuestra vida, es decir, seamos nosotros hacedores de la palabra. De esta manera estamos permaneciendo en Cristo y la palabra de Cristo permanece en nosotros. También la palabra del Señor o Jesús a través de sus palabras nos invita a que tengamos tiempo para permanecer delante del Señor estudiando y meditando en su palabra. Y cuando lo hacemos, el fruto de meditar en la palabra es la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, también debemos invitar al Espíritu Santo, decir al Espíritu Santo, compañero fiel, por favor, Espíritu Santo, enséñame y revélame la sabiduría de esta palabra y también concédeme escuchar la voz del Padre a través de tu palabra, y porque Dios nos habla. Cuando leemos la palabra muchas veces encontramos respuestas a nuestras peticiones, respuestas a inquietudes que tenemos para tomar una decisión. Entonces, al estar leyendo la palabra, el Espíritu Santo usa la misma palabra para hablarnos directamente, traernos una respuesta de parte de Dios. Porque la oración, cuando oramos, pues nos venimos delante del Padre para pedir. Y solamente a veces hacemos eso. Nos acercamos al Padre en una dirección, pidiéndole. Pero también debemos acercarnos a Dios esperando que Él nos hable, ¿sí? Bien. Entonces, para nosotros pedir con certeza, con fe, con seguridad, nosotros debemos conocer la palabra, conocer el pensamiento de Dios, y esto nos infunde fe. La incredulidad y la duda son el resultado de la ignorancia de la palabra, ¿sí? Entonces a veces tenemos dudas sobre lo que pedimos, pero es porque ignoramos también la palabra de Dios. Hay algo también importante aquí, es orar conforme a la palabra,
¿sí? Cuando uno está leyendo continuamente la palabra, entonces uno se entera de la voluntad de Dios y puede orar conforme a esa voluntad, ¿sí? Es decir, orar con la palabra. Orar con la palabra es decirle, Señor, tu palabra dice tal cosa, por lo tanto yo te pido que esa promesa sea manifestada en mi vida, ¿sí? Orar con la palabra. Bien, en segundo lugar, orar conforme a su voluntad. Entonces, meditemos un poquito sobre esta parte que ha sido motivo también a veces de, de malos entendidos. Algunos dicen, siempre debemos de añadir a nuestras oraciones si es tu voluntad, ¿sí? Y otros, pues por lo general, le dicen no es necesario decir, Señor, si es tu voluntad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la verdad de estas cosas? Entonces, vamos a mirar aquí la palabra en 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, este versículo nos habla precisamente dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, lo cual está manifestando es que cuando pedimos debemos saber de antemano que es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque si uno no sabe si es la voluntad de Dios, pues tampoco puede estar seguro de que va a recibir. Pero aquí la palabra nos está asegurando de que cuando oramos sabiendo que es la voluntad de Dios, tenemos la completa seguridad de que Dios nos oye y la completa certeza de que también recibimos lo que hemos pedido, ¿sí? Entonces, esta es la confianza que tenemos en Dios, nuestro Padre. Bien, y también la Biblia nos enseña que Dios es un Padre bueno y Él dice que si los hombres como padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? La gente recuerda la frase de Juan, conforme a su voluntad, y piensa que deben orar, Señor, haz esto o aquello si es tu voluntad. Pero usar esta expresión en una oración, cuando la palabra de Dios ya indica que aquello por lo que oramos es su voluntad, es confesar que no creemos la palabra de Dios. Y ese tipo de oración no va a funcionar. Entonces no es necesario añadir a la oración si es tu voluntad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted está pidiendo por una necesidad, sea provisión de alimentos, provisión de dinero, por salud, todas estas cosas, a través de la lectura de la palabra, sabemos que es la voluntad de Dios concedernos estas cosas, que Dios dice que Él suplirá todo lo que nos falta, ¿sí? O sea, Dios suple todas nuestras necesidades y debemos creer que así es y debemos pedir con confianza. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es la voluntad de Dios? Pues Dios nos ha expresado su voluntad a través de la Biblia. Leyendo la Biblia, uno conoce cuál es la voluntad de Dios. Leyendo la Biblia, uno conoce gran cantidad de testimonios donde se expresa la voluntad de Dios con personas que pidieron a Dios y Dios suplió y Dios respondió. Entonces, a través de la lectura de la palabra, nosotros podemos estar convencidos de qué cosas son la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien está pidiendo para que Dios le bendiga para montar un negocio de venta de licor, de venta de tabaco, entonces donde la gente, montar una cantina donde la gente se embriague,
bueno, pues eso tenemos que pensar nosotros. Es la voluntad de Dios que nosotros facilitemos las cosas para que la gente se embriague y se emborrache y haga lo que no es la voluntad de Dios. Pues no, nosotros no podemos, de hecho sabemos que no es la voluntad de Dios que nosotros trabajemos distribuyendo vicio. Entonces uno no puede pedir, por ejemplo, por esas cosas, ¿sí? Ni puede decirle, Señor, si es tu voluntad, porque enteramente ya sabemos que no es la voluntad de Dios bendecir un negocio de esa naturaleza, ¿sí? Pero hay otras cosas, otros negocios que uno puede pedirle al Señor que los bendiga, pedirle al Señor que prospere, porque es la voluntad de Dios. Está prestando un servicio que hace bien a la gente, que un servicio donde mostramos amor a las personas, donde les servimos, pues ese es un negocio conforme a la voluntad de Dios y por lo cual podemos orar con toda confianza pidiendo que Dios bendiga, prospere, respalde ese negocio y que se multiplique nuestro bien a través de ese negocio. Pero todo esto lo conocemos a través de leer la Biblia, ¿sí? Nosotros conocemos también por la experiencia que nosotros hemos tenido. Muchas veces el Señor nos sacó de una vida desordenada, donde nosotros malgastábamos nuestro dinero en muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces no podemos nosotros, después de convertidos, pensar en montar un negocio o algo así y pedirle a Dios que nos bendiga, porque en este sentido esa no es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que nuestra familia sea salva. Entonces, en tercer lugar, nosotros podemos orar por la salvación de nuestros familiares. Y a veces miramos a nuestros familiares como tan perdidos, como tan alejados de Dios, y ni siquiera oramos por ellos porque nos falta fe para pensar que se puedan convertir al Señor. Pero si nosotros conocemos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, entonces podemos orar con confianza. Señor, salva a mi familiar, salva a mi tío, salva a fulano. Y oramos y aún ayudamos por su salvación. Créanme que esa oración es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que la gente sea salva. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:9. Mire que estamos aquí dando este estudio, esta enseñanza, fundamentados en la palabra. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces no oramos por el presidente porque tenemos prejuicios contra el presidente, pero Dios nos manda que oremos por las autoridades. A veces no oramos por los políticos, por el Congreso, por el Senado, por las personas que están allí en los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, o por la Corte Suprema, o la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, o por la JEP, tantas instituciones que hay en nuestro país, donde hay muchas personas que están trabajando, y muchas veces no oramos por ellos porque decimos son unos corruptos, están obrando mal, nos caen mal, entonces no debemos de tener ese pensamiento, porque Cristo murió por todos los pecadores, ¿sí? Cristo murió por esos dos ladrones que estaban allí crucificados juntamente con él en la cruz, y uno fue salvo porque puso su mirada en Jesús, puso su fe en él, creyó y clamó a Jesús, y la Biblia dice, todo aquel que invocare su nombre será salvo, y él fue salvo. El otro también tenía oportunidad de ser salvo, sin embargo tomó una mala decisión.
El uno estuvo con Cristo en el paraíso y el otro fue al lugar de tormento, esperando el juicio por sus pecados. Bueno, entonces es la voluntad de Dios que nuestros familiares sean salvos. Así que no desmaye, ore por ellos, pídale a Dios que conozcan la palabra. Usted mismo puede ser un instrumento para hablarles, o Dios puede poner también a otra persona para hablar la palabra y van a ser salvos. También, quizás parece un poco incongruente y choca con nuestro razonamiento, pero a veces no oramos por las personas que están causando muchas situaciones de violencia en nuestro país. A veces no oramos por guerrilleros ni gente dedicada al narcotráfico. Ellos también son pecadores y por ellos Cristo murió. Y debemos orar para que esta gente se desmovilice, para que esta gente conozca al Señor, para que se arrepientan de su pecado, que su vida sea cambiada, ¿sí? Entonces, vea que a veces nos ponemos a orar y de pronto nos callamos porque no sabemos por qué orar, ¿sí? Pero mire que el Señor aquí nos está mostrando que hay mucha necesidad en el mundo y mucha gente por la cual debemos de orar. Y sí, oremos para que la gente cada día en nuestro país se convierta al Señor. Toda clase de personas, ¿sí? Entonces, si oramos, Dios apareja las cosas, ¿sí? La oración es muy importante, porque la oración teológicamente es, viéndolo desde el punto de vista del dominio que Dios dio al hombre sobre la tierra. Entonces ese dominio lo perdió allí Adán en el Edén y lo tomó Satanás. Por eso Satanás está reinando sobre las naciones. Pero Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y recuperó el dominio para la iglesia. O sea, la iglesia tenemos dominio para deshacer las obras del diablo. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la oración. Y no es tanto que nosotros lo hagamos, sino que cuando oramos, Dios actúa. Y si no oramos, pues Dios no obra, ¿sí? Entonces, eso es importante saberlo, que en la medida que el pueblo de Dios ore, las cosas cambian. Si uno es indiferente a orar, pues las cosas se demoran en cambiar porque no hay mucha gente que esté orando. Pero se imaginan ustedes si todos los colombianos que hemos creído en Jesús nos ponemos a orar para que desaparezca este COVID-19 de Colombia, para que la gente contagiada sea libre de la muerte, que no mueran, sino que puedan vencer la enfermedad, y orar para que no haya más contagios en Colombia. Si nosotros clamamos insistentemente, créanme que Dios va a oírnos y Dios va a responder la oración y pronto Colombia estará libre de esta situación. Debemos de estar orando también por la economía de nuestro país, y Dios puede salvar la economía de nuestro país. Dios puede salvar nuestros negocios, ¿sí? Entonces, precisamente debemos de orar por los perdidos y también por nuestra familia, los familiares que no conocen al Señor, y saber que tenemos una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que también dice sobre nuestros hijos, que a veces están algunos creyentes, tienen hijos que están apartados del Señor, que están en drogas, que están en malos caminos. No cese de orar por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: la descendencia de los justos será librada. O sea que usted puede reclamarle a Dios esa promesa. Padre, tu palabra dice. Eso es orar con la palabra. Padre, tu palabra dice: la descendencia de los justos será librada. Así que yo te pido, Señor, que salves a mis hijos. Señor, yo te pido que tú los guardes, que coloque ángeles
que les guardes de todo peligro. Y Señor, obra para que ellos vengan a ti en el nombre de Jesús. Y eso es orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios quiere que nuestros hijos sean salvos y ya lo expresó en su palabra. Bueno, y en cuarto lugar, debemos de orar también por nuestras necesidades. ¿Sí? Debemos de orar por nuestra prosperidad, por nuestro bien, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es hacernos bien, ¿sí? Eso está escrito en la palabra, ¿sí? Dios quiere que prosperemos. Por eso el Señor dice en el Salmo 1 que bienaventurado el varón que ande en el camino del Señor, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué promete el Señor? Dice que esta persona que ama al Señor, que tiene la palabra del Señor en su corazón y la vive, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que Dios está hablando de su voluntad, de prosperarnos. Si meditamos en su palabra, si andamos en su camino, si vivimos su palabra, Él prosperará nuestra vida. Así que nos va a ir bien, ¿sí? El acercarnos a Dios es el bien, dice la palabra. Ahora dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, no espiritualice la palabra, porque algunos dicen que Dios va a suplir todo lo espiritual, pero la Biblia también dice que que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra. Así que no hay forma de eludir este versículo para decir que no se refiere a cosas materiales. Y si vemos el contexto de este pasaje, vemos que los filipenses fueron gente dadivosa y que cuando hubo una necesidad muy grande en Jerusalén, un hambre que había en la ciudad, entonces los filipenses reunieron ofrendas y las enviaron a Jerusalén a través de Pablo. Entonces, debido a que ellos sembraron, a que ellos fueron generosos, y la palabra del Señor dice, dad y se os dará medida buena, remecida, rebosante, apretada, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os será medido. Pero dice la palabra, dad y se os dará. Entonces el Señor dice aquí que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. ¿Tenemos alguna necesidad del dinero para el estudio, de dinero para servicios, dinero para el pago de la hipoteca, de las cuotas de la casa, de las cuotas del vehículo? Bueno, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que Cristo, siendo rico, siendo el dueño de todo, se hizo pobre, a fin de que nosotros fuésemos enriquecidos. Y anoche, en estos días, consideramos una promesa que dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Dios quiere que seamos prosperados y bendecidos. A veces está el concepto de que debemos ser pobres para entrar al reino de los cielos. No, la Biblia no dice que uno tiene que ser pobre y andar en necesidad y con ropa vieja para poder entrar al reino de los cielos. No, nosotros entramos al reino de los cielos por la fe en Jesús. Y al reino de los cielos entran ricos y pobres, arrepentidos de sus pecados y que ponen su fe en Cristo, ¿sí? Y que ponen su mirada en Cristo, no en las riquezas. Si el rico pone sus miradas en las riquezas, pues está mal, pero dice la Biblia que las riquezas no son malas,
lo que es malo, el amor al dinero es lo malo, ¿sí? El amor al dinero por encima de Dios. Entonces, cuando se hace al dinero un ídolo, cuando se sirve y se trabaja duro y siempre se piensa es en ganar y ganar dinero, inclusive en forma egoísta, no para compartir, porque la Biblia dice que en lo que somos enriquecidos es para que nosotros también compartamos, ¿sí? La abundancia de Dios, que la Biblia habla de la abundancia que nos da Dios, es tener todas nuestras necesidades suplidas y que aún sobra para compartir con el que padece necesidad, ¿sí? Esa es la abundancia de Dios y su voluntad para su pueblo. No es la voluntad de Dios que uno ande angustiado porque no tiene los 3 golpes en el día, porque no hay cómo pagar la pensión, no hay cómo mandar al hijo a la universidad. Entonces, Dios suple todas estas cosas, ¿sí? Mi Dios suplirá todo, y ahí está incluido estas necesidades que tenemos, están incluidas. Pero ¿cómo vienen a nosotros? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Bien, entonces Dios sí se preocupa por nuestras necesidades y Dios quiere que estemos bien. Usted debe declarar eso con su boca, decir, Dios quiere que yo esté bien, Dios quiere prosperarme. Y como dice 3 de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces notemos, tan bonito que el Señor nos dice, amado, o sea, hijo amado, hija amada, yo deseo tu prosperidad en todas las cosas, ¿sí? Así que cuando uno pide por prosperidad en oración, porque le vaya bien en el estudio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en los negocios, pues créame que usted debe orar con la plena certeza de que Dios quiere bendecirle y esa es su voluntad. Así que créale a Dios y marche con paso firme, sabiendo que Dios está contigo para bendecirte. También, por último, dice Isaías 1:19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Sí? Ahora preguntémonos, cuando uno mira la naturaleza, cuando uno va a la plaza de mercado y mira la cantidad inmensa y hermosa de productos que hay en la plaza, comida en abundancia, hermosas naranjas, peras, piñas, uvas, tanta fruta que muchas veces ni siquiera hemos probado todas las frutas que hay. Son inmensas la cantidad de frutas y verduras y tubérculos y tanta cosa que hay de bendición, tanta abundancia. Preguntémonos, ¿para quién creó Dios todo eso? Pues para nosotros, ¿sí? No creó toda esa abundancia no creó toda esa abundancia para que la miremos de lejos, sino para que la disfrutemos. Eso es nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios quiere que disfrutemos de todas las cosas, ¿sí? De todas las cosas. Entonces, no es pecado y no es un desperdicio de pronto darse unas vacaciones yéndose a la costa a disfrutar del mar. Bueno, eso es parte de la vida. Y cuando una persona es juiciosa en su trabajo y juiciosa en administrar su dinero y no lo malgasta en vicios, en loterías, en juegos de azar, en drogas, en tantas cosas, pues ese dinero es bendecido por el Señor y es suficiente
para que toda la familia esté bendecida y suficiente aún para sacar a la familia de vacaciones. Entonces hay gente que dice, no, yo nunca puedo ir, he ido por allá a conocer el mar, pero es que se la pasa sentado en una cantina malgastando el dinero. Entonces ni siquiera hay para la leche en la casa. Pero notemos que Dios nos rescata de esa vana manera de vivir y nos trae y nos da sabiduría para que disfrutemos de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Por eso dice la palabra, si quisiereis, oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Dios no es un Dios avaro o tacaño, ¿sí? Todo lo hizo abundantemente, ¿sí? En todo vemos abundancia de Dios en la naturaleza. Y Él no puso todo en este mundo para el diablo y su gente, y para que la gente que sirve al enemigo lo disfrute. ¿Sabe para quién creó Dios toda esa abundancia? Para sus hijos amados, ¿sí? Entonces, orar por eso, orar para que Dios nos conceda comprar de todas esas cosas, disfrutar de todo esto que hemos hablado, está en la voluntad de Dios. Bien. Y termino aquí, Mateo 7:11 dice, pero Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos, o sea en lo natural, sabéis dar buenas nuevas, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces sepa que toda buena cosa es la voluntad de Dios y usted puede pedir por todo lo que sea de bendición para su vida, para sus hijos, para su bienestar. Usted puede pedir sabiendo que es la voluntad de Dios y volvemos a 1 Juan 5, 14 y 15 y podemos pedir con confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa o cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, bueno, gloria sea al Señor por esta palabra. Así que pídale a Dios con confianza. Pídale a Dios. Si lo que pides está de acuerdo a la palabra, está revelado en la palabra, pues es la voluntad de Dios. Si es para tu bienestar y el de tu familia y no hace daño al prójimo, es un servicio, es la voluntad de Dios. Entonces, adelante, ¿sí? Y no olvidemos orar siempre por nuestras autoridades conforme a la palabra de Dios, porque dice la Biblia que esto es bueno y agradable delante de Dios. Cuando oramos por la paz de nuestras ciudades, lo cual implica que oremos por la gente de autoridad, por los servidores del ejército, de la policía, pero también por los ladrones y narcotraficantes y gente que hace el mal en la ciudad para que se arrepientan y conozcan al Señor. Así de esta manera nuestra ciudad se mejora su calidad de vida. Oremos al Señor dándole gracias. Pida, ¿cuál es tu petición? ¿Sí? Si estás pidiendo por salud, ¿sí? Entonces crea, Cristo pagó un alto precio por tu salud, así que es la voluntad de Dios sanarte. Entonces pida con confianza y Dios se manifiesta trayendo la respuesta, dando salud a tu cuerpo. Bien, pongamos delante del Señor las peticiones. Ore con confianza delante del Señor. Oremos todos y mientras yo estoy orando aquí, entonces por ustedes estén orando también allí en sus casas por las necesidades específicamente. Pídanle específicamente a Dios. Expresen lo que quieren. No solamente digan, Señor, bendíceme. Que hay personas que oran así, Señor, bendíceme. Pero Dios quiere que le diga en qué quieres que lo bendiga, ¿sí? Entonces dile al Señor qué necesitas, cuál es tu petición clara y específica, que el Señor
poderoso para responderte así como le pidas. Bien, Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque en tu gracia, en tu misericordia nos has hecho conocer de Cristo y estamos permaneciendo en Él. Y también, Señor, hemos dispuesto el corazón para vivir tu palabra. Tu palabra está permaneciendo en nosotros, por lo tanto tenemos confianza de que tú oyes nuestra oración. Señor, perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño, a los que nos han maldecido y perseguido. Perdonamos a los que se han convertido en nuestros enemigos. Los perdonamos en esta hora. Sí, Padre amado. Y quitamos de nuestra oración todo tropiezo. No queremos tener nada contra nadie en el corazón. Los perdonamos, Señor, y declaramos paz en nuestra vida contigo, Dios, y con las personas, en el nombre de Jesús. Y ahora ponemos delante de tu presencia, oh Padre eterno, estas necesidades que hay en medio de tu pueblo. Yo te pido, Padre, por aquellos que están ahora angustiados por cuestiones económicas. Yo te pido, Señor, que te manifiestes abriéndoles puertas, trayendo a ellos visiones, de tal manera que ellos puedan tener pensamientos en los cuales se está reflejando tu respuesta de qué pueden hacer, oh Dios. Sí, Padre amado. También cuando lean la palabra, también encuentren respuestas de que tú les indicas qué pueden hacer para que su economía mejore, Padre. Y Señor, declaro tu palabra, oro conforme a tu palabra. Tu palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así que, Padre, esta es tu voluntad y yo te pido que prosperes a todo tu pueblo, a todos los que están conectados, a sus familiares, a sus hijos, Padre, y a todos los que van a ver este video. Te pido, Padre, que tú los prosperes. Señor, yo declaro cielos abiertos para que venga bendición, que sobreabunde sobre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tu pueblo tenga tanta abundancia que puedan también bendecir a otros, porque ciertamente tú nos das abundancia para que compartamos con el que padece necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Oh, te glorificamos, Señor. Bendito seas para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Santo, santo, santo. Todo honor y gloria y alabanza a ti, Padre. Señor, también por tu voluntad, oh Dios, que estemos sanos de enfermedades. No decimos, Padre, si es tu voluntad, sánanos, porque sabemos que es tu voluntad, oh Dios, que tengamos salud. Tu palabra lo dice, Cristo pagó un precio muy grande, Cristo sufrió, su cuerpo se convirtió en una llaga, cargando en cada herida, en cada llaga, en su costado, en su espalda, por esos azotes, Señor, y todas las heridas en su cuerpo, allí cargó el Señor todo tipo de enfermedad. Y es tu voluntad, Señor, que seamos sanados. Por lo tanto, en esta hora, extiende tu mano, Padre, y toda enfermedad sea cortada de tu pueblo. Ordeno en el nombre de Jesús que toda enfermedad ahora sea cortada de los cuerpos. Toda raíz de enfermedad se seque en ellos, todo cáncer se muera en el nombre de Jesús. Y que, Señor, cada uno de tus hijos que está enfermo reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús. Libero también, declaro palabra de liberación para toda opresión de Satanás, toda opresión a las emociones, en el nombre de Jesús, a los sentimientos, emociones, toda depresión, la reprendo, espíritu de depresión, fuera, en el nombre de Jesús. Toda opresión por haberse contaminado tu pueblo con cosas de ocultismo,
con prácticas de hechicería, de brujería, que abrió puerta a demonios. En el nombre de Jesús yo declaro que la sangre de Cristo limpia esos pecados y en el nombre de Jesús cada uno de ellos es libre de esos demonios, de esos espíritus de depresión, de angustia, de ansiedad, de miedo, de temor, de enfermedad. Se va de ellos en el nombre de Jesús. Y Padre, yo hablo paz, yo hablo tranquilidad, hablo salud mental para cada uno en el nombre de Cristo. Declaro también libre la mente de cada uno, restaurada su memoria. Reprendo el Alzheimer, reprendo toda enfermedad en la cabeza, en la memoria, en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús reprendo toda parálisis cerebral, en el nombre de Jesús. Y hablo salud para tu pueblo, por las heridas de Cristo, porque esta es tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias. Declaro esa provisión, oh Dios, y esa seguridad, oh Dios. Padre, ángeles acampan alrededor de los que te temen. Y yo declaro, Señor, que ningún mal acontecerá a tu pueblo, ningún peligro alcanzará a tus hijos, y que son guardados en el nombre de Jesús de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, en el nombre de Jesús. Ángeles acampan alrededor de tu pueblo, Padre, y los cuidan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué gusto de haber llegado a sus hogares con esta palabra. Y son bendecidos ustedes con esta palabra. Y no olviden orar. Oren por el país. Oren porque este COVID-19 desaparezca en nuestra tierra. En el nombre de Jesús ordenamos que así sea. Oren para que también la economía de nuestro país se restablezca pronto y bueno, ahí tenemos muchos temas para orar. Bendigan unos a otros en el nombre de Jesús y estén orando unos por otros para que seáis sanados, dice la palabra. Bien, entonces saludo a Álvaro Augusto Vargas Rojas. Que Dios le bendiga allí con su esposa, su familia. Por Álvaro Aranda, también le saludamos. Creo que no le había visto, pero se ha conectado en esta noche. Dios le bendiga. Trinidad Celia Rincón, Rosmarina Montoya, gloria a Dios. Trinidad Celia Rincón, saludos pastor y pastora, que Dios los bendiga. Laís Pérez Vera, pido para que el Señor le dé gracia a mi hijo con los directivos en la universidad y se gradúe con honores. En el nombre de Jesús desatamos esa bendición y esta petición es concedida en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. En Nancy Estela Torres Aguilera, Cristo pagó y llevó mi enfermedad para que yo esté sana. Así es, Cristo ya te sanó. Gloria sea al Señor. Jair Ramos, amén. David Steven Cárdenas, amén. María Isabel Moreno Rojas, bendiciones para todos. María Nayibe Belandia, buenas noches, gracias pastor por la palabra. Blanca Rodríguez, amén pastor, esta palabra nos anima para seguir creyendo. Erika Hoyos, el Señor le ha bendecido y su presencia la acompaña siempre, su espíritu no se aparta de ti, es su compañero. Entonces puedes estar completamente segura y confiar en Él en todo momento. Trinidad Celia Rincón dice, yo también estoy viendo. Bueno, está escuchando la palabra y viendo aquí la María Isabel Montoya Ovalle, saludamos. Jorge Patillo, buenas noches, gracias pastor por la predicación y la oración. Samuel Celia Rincón, saludamos. Silvia Perdomo, Joana Rocío Cárdenas, que el Señor le bendiga. Danilo Macías Rivera, Mariana Yive, Elsie Granados y familia, Dios les bendiga. Blanca Rodríguez, Paola Suezca, Nancy Estela Torres Aguilera. Bueno, se me fue aquí la... No sé, no.
Veamos a ver quién más se han conectado. Álvaro Barragán, ya le saludamos. Juan David Bernal. Eh, Dios le bendiga. Marta Corredor. Jimena Bernal, Carolina Bernal. Bueno, entonces aquí llegamos al final de esta transmisión y bueno, mañana, recuerden, los sábados no estamos transmitiendo y el domingo a las 10 de la mañana. Quiero invitarles para que ustedes compartan no solamente una vez, a veces uno le da un compartir, pero resulta que he notado que aunque tengamos 100, 200 o 1000 amigos, eh, si compartimos una sola vez, a veces no alcanza sino unos poquitos, porque hay algún mecanismo que no permite que esté llegando cuando compartimos a mucha gente. Así que esto nos obliga a estar compartiendo más. Y no, usted puede compartir los mensajes de la página, cualquier mensaje, usted lo escucha y puede compartirlo. Entonces, esté compartiendo los mensajes continuamente y así estaremos llegando a multitudes de gentes que necesitan esta palabra en cualquier momento. Entonces, no olviden hacerlo, estando compartiendo esta palabra. Dios les bendiga, buena noche.